Saben, ha sido una temporada inusual, es el mayor eufemismo de toda nuestra vida, quizás, pero también ha sido bastante sorprendente. Hay varias cosas que siento que el Señor ha querido enseñarnos. Ciertamente no lo comprendo todo, pero hay un par de cosas que llaman mi atención fuertemente. Número uno, el gobierno de Dios descansa en los 2 o 3 reunidos en su nombre, y nos hemos visto obligados a aprender esto a un nivel que no habíamos visto antes. Y oro para que esa verdad se expanda, explote en el corazón de cada persona. Y la segunda cosa proviene del pasaje en el Salmo 107, versículo 20, dice la Biblia, envió su palabra y lo sanó. Y lo que hemos visto increíblemente es el poder de una palabra declarada en Zoom, en YouTube, en Bethel TV, en FaceTime, llamadas telefónicas, etc. De hecho, sé de 2 resurrecciones de la muerte que han sucedido. Una sucedió, no voy a dar los detalles porque necesito proteger eso, pero una de ellas fue después de que un médico firmó en un hospital un certificado de función de una mujer de otra creencia, y la enfermera estaba tan apenada que dijo: Dios, esta no tuvo la oportunidad de conocerte. Y ella oró, y creo que fue 2 o 3 horas después de haber orado por ella, se levantó de entre los muertos, compartió el evangelio y por supuesto recibió a Cristo. Así que eso es bueno. Nuestro querido amigo John Luke en Suiza tuvo una de esas, de hecho 2 de ellas, y otro fue un suicidio. En el Señor, en su misericordia, lo levantó de la muerte, y también nuestros cuartos de sanidad han estado funcionando en línea y han estado funcionando, y ha habido un gran número de personas, es decir, algunos salieron de coma. Hemos tenido, por supuesto, sanidades de COVID, todos los síntomas y demás han desaparecido, así que Jesús sigue trabajando, aunque no haya sido aquí en persona tanto como a nosotros nos gustaría. Esta mañana sentí, especialmente durante el tiempo de oración, y el sello de confirmación fue la casa de sanidad. Solo quiero hacer un decreto. Siento que el Señor está sanando a alguien que tiene un daño muscular en la pierna derecha y una especie de aflicción o algo ahí en la pierna derecha y un daño muscular que el Señor está sanando, restaurando. También hay probablemente más de uno, por eso no tengo el año exacto, pero es entre 10 y 15 años. Hubo un trauma, un accidente de algún tipo, y migrañas desde la parte posterior de la cabeza que van hacia adelante, migrañas debilitantes que Jesús está sanando ahora mismo. Y la tercera cosa es que hay algún tipo de deterioro o algo en los huesos del oído interno. El Señor está rompiendo ese ciclo y restaurando, así que un milagro creativo. Si estás en línea o en la sala y eso te pertenece, tómalo, porque es una maravillosa obra de gracia. Esto es lo asombroso. Dijo que envió su palabra y lo sanó. Le dijo al centurión: tu siervo está bien. Dio el anuncio, y cuando llegó a casa pudo ver exactamente lo que Jesús había dicho, y sucedió a la hora que Él lo dijo. Y creo que esta temporada, por mucho que no me guste y por mucho que preferiría que estuviéramos todos juntos y que este lugar se llenara de nuevo con nuestra familia muchas veces al día, es un privilegio ver lo efectiva y poderosa que es una palabra declarada. No es hacer creer, no es una verdad que pertenece a una corriente en el cuerpo de Cristo. Es algo que ha sido asignado a cada uno de nosotros, y el hecho de que Dios habló y los mundos fueron creados debería atraer a nuestros corazones la convicción de nuestra responsabilidad sobre nuestra palabra. Y tenemos la oportunidad de hablar vida, y tenemos la oportunidad de hablar muerte, y todo sale de nuestra boca. Sé que la gente utiliza la herramienta en beneficio propio, lo entiendo, pero eso no anula el poder de la herramienta. La herramienta es eficaz. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. De hecho, voy a hablar de ello hoy. Así que abran sus Biblias en Isaías 56. Isaías 56.
Qué alegría tener a Charlotte en la sala hoy. Charlotte es la feliz adoradora de atrás y estamos encantados porque por fin pudo volver a la casa. Muy bien, Isaías 56. Me va a tomar un poco de tiempo construir un caso, supongo. Pero vamos a seguir adelante y empezar con el verso 3, Isaías 56, versículo 3. El hijo del extranjero que se ha adherido al Señor no hable diciendo, sin duda el Señor me separará de su pueblo. Tampoco diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Porque así ha dicho el Señor, a los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que yo quiero y que abrazan mi pacto, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. A los hijos de los extranjeros que se han adherido al Señor para servirle y que aman el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado, no profanándolo, y que abrazan mi pacto, a estos yo los traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Versículo 8. El Señor Dios que reúne a los rechazados de Israel dice, aún reuniré otros más con sus ya reunidos. Una porción de la Escritura muy fascinante para mí, probablemente hace un mes o 2 meses, en algún momento reciente, mientras repasaba a Isaías en mi lectura diaria. Estos versículos me llamaron la atención por varias razones. Uno, quiero que tomen nota de que el verso 3 dice 2 veces, no dejes que alguien diga esto. Y luego dice, y que los extranjeros no digan, estoy fuera del plan de Dios. Y que el eunuco que no puede reproducirse no diga de sí mismo, soy infecundo, no puedo dar fruto. Es interesante que en realidad se nos haya dado la responsabilidad de proteger el discurso de otra persona. Es fascinante, todo ello nos lleva a una profunda conclusión, y es que la casa de Dios es una casa de oración. Es una casa en una montaña, así que tenemos la imagen en el Antiguo Testamento del monte Sión y el tabernáculo de David. Es un lugar de continua adoración. IHOP, Mike Bickle y su increíble ministerio han capturado este tema probablemente mejor que nadie. El arpa y el cuenco, el arpa del ministerio de Dios, el cuenco del desbordamiento de la oración, de intercesión por las naciones del mundo. Y esa profunda imagen es la naturaleza de la casa de Dios. Pero este pasaje aquí dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y creo que lo único que he escuchado sobre la descripción de este lugar es que es un lugar donde oramos por las naciones, y eso no es lo que se dice aquí. Ese no es para nada el decreto, es decir, hacemos eso, pero ese no es el decreto. La asombrosa revelación de este versículo es que cada nación tiene asientos reservados en la casa de Dios. Todas naciones tienen asientos reservados. Cada nación tiene un asiento prioritario para estar en este lugar y marcar la diferencia en esta palabra, oración, es fascinante porque no es lo que normalmente pensamos como una petición. Es una palabra que en realidad significa intervenir. Intervenir. Escuchas hablar de una intervención, alguien está haciendo una intervención. Tal vez hay alguien que conoces que está horriblemente adicto a las drogas y simplemente no pueden romper ese ciclo. Tal vez está en un matrimonio donde hay un abuso horrible. Sea lo que sea, hay una intervención. Grupos de personas se reunirán y se pondrán en medio del problema y dirán, no vamos a dejar que destruyas tu vida con esta droga por más tiempo. No vamos a permitir que sigas abusando de tu mujer. No vamos a dejar que, y nos interponemos e intervenimos. Y esta casa de oración que se describe aquí, que en realidad se conoce en la declaración anterior como una casa de gozo en la oración. Así que Benny, has acertado. El intercesor alegre. Sí, de hecho, acertaste, lo hiciste bien. Toda esta casa de oración son
Personas que se preocupan lo suficiente como para intervenir, ponerse en medio del conflicto y en oración adoptar esa postura que dice, no en mi guardia, no durante mi turno. Está sucediendo una intervención ahora. Juntaremos 2 o 3 en común acuerdo. De una vez más, el gobierno de Dios descansa y se despliega sobre 2 o 3 que están en acuerdo. En la presencia de Dios, el gobierno de Dios se desata con la unidad, con el corazón de Dios. Así que tenemos esta fascinante porción de las Escrituras. Así que quiero volver al verso 3 y vamos a leerlo de nuevo. El hijo del extranjero que se ha adherido al Señor no hable diciendo, sin duda el Señor me separará de su pueblo. Vamos a detenernos ahí. Bajo la ley del Antiguo Testamento, los judíos tenían acceso a Dios, los gentiles no la tenían. Es decir, había una manera en la que podían entrar, pero el punto era que el pueblo de Dios era la nación de Israel. Y sin embargo, el Señor a través del profeta Isaías está interviniendo. Viene un cambio de estación. Y con este cambio de estación, no hables el lenguaje de la vieja estación. Te diré que probablemente la mayoría de los presentes en esta sala necesitamos cambiar nuestro lenguaje sobre el 2020. No dejes que el extranjero que utiliza la lógica y la razón e incluso el principio bíblico que era correcto para aquella temporada, para aquella época, pero no para esta, no dejes que lo digan. El extranjero es el que no ha nacido en la línea familiar correcta. Algunos de ustedes no tienen ninguna historia cristiana en su línea familiar. Tú eres el primero. De hecho, ¿cuántos de ustedes son creyentes de primera generación? Sí. El creyente de primera generación ya no tiene derecho, no en la gracia, a decir, es que no tengo el impulso de los creyentes en mi historia. Es ilegal, es ilegal. ¿Por qué? Porque estás en una temporada de herencia. Y en la herencia realmente obtienes por gracia el impulso de las generaciones anteriores. Versículo 3. Tampoco diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así ha dicho el Señor a los eunucos que guardan mis sábados, etc. Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. ¿Cuál es el punto? El eunuco o nació así, hubo un problema físico en el nacimiento, o por lo general fueron hechos así por el rey gobernante que quería tal vez eunucos para vigilar la casa de la reina o algo así. Es decir, se hacía de esa manera. Así que la mayoría de las veces, casi siempre, era ya sea algo desafortunado que ocurrió al nacer o algo que les hicieron. Y el que se sienta descalificado por algo que le hayan hecho, que no lo diga. Que no lo digan, porque Dios es capaz de hacer algo en este momento que los haga más fructíferos que los hijos e hijas que tienen la herencia lógica y correcta de tener hijos que tienen hijos que tienen hijos. Me recuerda mucho de un pasaje, un par de capítulos antes, en el que el profeta exhorta a una mujer realmente a Israel, pero una mujer grita de júbilo, oh estéril, que nunca has dado a luz, porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada. Grita de júbilo. Aquí hay una mujer, no puede tener hijos. Grita de júbilo. ¿Por qué? Porque vas a pasar de una capacidad natural de reproducción a una capacidad sobrenatural. Y en la capacidad sobrenatural superarás a los que tenían ventaja. Superarás a los que tenían todo a su favor y con los que no naciste. No permitas que se convenzan a sí mismos de que están encerrados en una vieja temporada.
El versículo 6 dice a los hijos de los extranjeros que se han adherido al Señor para servirle y que aman el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado y no profanándolo y abrazan mi pacto. A estos yo los traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. ¿Qué tal si nos proponemos ser conocidos por la alegría? Ahora, está disponible, no es como que tengamos que fingir. Es una corriente que fluye todo el tiempo, solo tienes que entrar en lo que ya está ahí. Los llenaré de alegría en mi casa de intervención. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, todas las naciones tienen asientos reservados en esta casa. Entonces, mire el versículo 8. El Señor Dios que reúne a los rechazados de Israel dice, aún reuniré otros más con sus ya reunidos. La palabra rechazado significa desterrado. Un ciudadano de Israel fue desterrado, rechazado de la sociedad a causa del pecado. Así que tenemos al eunuco, algo le hicieron, pero los desterrados fueron castigados por lo que ellos hicieron. Me recuerda mucho a lo que dice el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí cuando habla de liberar prisioneros y liberar cautivos. Los presos están en la cárcel por lo que hicieron, los cautivos están en prisión por lo que otros les han hecho. Tenemos el mismo concepto aquí en la oración. Así que ahora el Señor anuncia, no solo voy a reunir al extranjero, no solo voy a reunir a los eunucos, sino que también voy a reunir a los desterrados, los que han sido rechazados, han sido puestos fuera del campamento a causa de sus propios pecados. Yo también voy a restaurarlos, porque todos tienen asientos reservados en esta casa de oración. Todo el mundo tiene un lugar de favor para intervenir y afectar el curso de la historia del mundo. Esa es una afirmación excelsa que decimos mucho, pero no podría ser más cierta que en este momento en el que el pueblo de Dios realmente debe tomar una posición en Cristo y orar. Y si no estás recibiendo respuesta a la oración, cambia tus oraciones. Averigua lo que Él está haciendo, honestamente. Todo creyente merece el impulso creado por las respuestas a la oración. Si no las consigues, averigua cómo orar y ora en ese sentido, porque hay un sentido de identidad, propósito y fe que crece en el impulso de las respuestas a la oración. Llegar sin una agenda. Todos tenemos nuestras listas y esas listas no son incorrectas en lo absoluto. Es que se supone que debes buscar primero el reino y estas otras cosas serán añadidas. A veces deseo primero lo que es añadido y luego buscar el reino. Y Él está diciendo, busca primero el reino y luego hablemos de estas cosas. Hay un pasaje más que quiero que veas y está en Isaías 35. Isaías 56 habla de lo que no quieres que digan los demás. Pero Isaías 35 tiene un giro muy interesante en esto, o a esto. Me encanta el lenguaje profético. Cada vez que se habla de agua en la Biblia, como manantiales, lluvia, ríos, estanques, todo ese lenguaje, casi siempre. Una vez hice un estudio en el que busqué todas las referencias al agua en el Antiguo Testamento y casi todas las instancias que pude encontrar eran de alguna manera una referencia al Espíritu Santo. Así que si es lluvia, es un río, un manantial, algo está pasando. Dios está trabajando y me encanta ese pequeño libro, La cura de todos los males. Básicamente dice, escucha, el derramamiento del Espíritu Santo es realmente la respuesta para todo. Y ahora mismo estoy en la escuela, en esa misma escuela. Todo lo que necesitamos es más de Él. No entiendo lo que está pasando, pero sé que necesitamos más de Él.
Él y sé que necesitamos más de Él, así que ese ha sido el clamor. Así que aquí tenemos este tipo de lenguaje profético en el verso 1. Se alegrará en el desierto y en la sequedad se regocijará el Arabá y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, se regocijará en gran manera y cantará con júbilo. Le será dada la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Dios mío, qué frase tan increíble. Verán la gloria de Dios. Recuerda mis palabras, esta próxima temporada se trata de la gloria, se trata de la gloria, se trata de que la presencia manifiesta de Jesús sea descubierta y realizada. Contemplaremos y experimentaremos cosas para las que no tenemos lenguaje. Ya es hora de que nos quedemos sin palabras. Ya es hora del asombro. Perdamos la sensación de saber lo que está pasando. Realmente tengo la sensación de que eso se está gestando ahora mismo mientras hablo. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. No sé lo que dice tu traducción, pero mi favorita es esta: la gloria, la excelencia de nuestro Dios. Pero aquí está el versículo que quería. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado, fortalezcanse, no teman. He aquí que su Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y los salvará. Versículo 4. Di a aquellos. Isaías 56 trata de lo que no quieres que digan los demás a tu alrededor, pero Isaías 35 trata de lo que debemos hablar a los que están en crisis o en necesidad. Observa, no es una reprensión, no es regañar, no es avergonzar. Son palabras que marcan a un individuo para una para una invasión de Dios. Dices a una persona lo que Dios está diciendo y la has marcado con una diana que atrae la mano de Dios a esa situación. Sí, amén, Bill, eso fue muy poderoso. Versículo 3, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado, fortalezcanse, no teman. He aquí que su Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y los salvará. Versículo 5, entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo, porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán torrentes. Los últimos 11 meses han sido probablemente la mayor y más larga temporada de discurso con muy pocos límites que he escuchado en mi vida. Y no estoy hablando del CBS y NBC, estoy hablando de nosotros. Decretos incontrolados. Es erróneo decir incontrolado. Estamos al final de una temporada muy interesante y el Señor nos está haciendo una invitación, una oportunidad para agarrar su discurso. Sea lo que sea que haya pasado, supéralo. Y busca a aquellos que están desaprobando y desacreditando quiénes son en Dios. Que el eunuco no diga que no puede ser fructífero, que la persona que ha tenido a lo largo de su vida todo en su contra, no permitas que diga eso. No es una reprensión, no es una corrección, los estás jalando hacia arriba para que vean su vida como tú la ves. Con Dios nada es imposible, no permitas que hablen eso. De hecho, ve más allá y dile a los que tienen corazón temeroso, diles a los que tienen las rodillas débiles, diles a esos, Dios está a punto de tomar venganza por ti, está a punto de hacer algo en tu nombre que es absolutamente extraordinario. ¿Por qué decirlo si Dios lo va a hacer de todos modos? Porque no estoy seguro de que Él simplemente vaya a hacerlo. Algunas cosas tienen que ser habladas para que se lleven a cabo.
Si nuestra obediencia no está involucrada en el desarrollo del plan y la ecuación de Dios, entonces, ¿cuál es el propósito de la obediencia? La gente dice, bueno, Él solo va a hacer lo que va a hacer. No estoy seguro de que eso sea cierto. La voluntad de Dios en el Nuevo Testamento está representada por dos palabras griegas diferentes. Una es absoluta, Dios lo va a hacer, puedes votar sí o no, no importa. Tu opinión no se toma en cuenta en el resultado de la situación. Pero hay otra palabra que habla del deseo, del sueño de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Hay un concepto involucrado en esa palabra. No es la palabra ahí, pero hay ese concepto involucrado en esa palabra, que Dios tiene ciertos deseos que realmente requieren la participación de su pueblo. A veces es obediencia radical, a veces es dar, a veces es predicar, ¿sabes? A veces simplemente orar por los enfermos. En este caso se trata de declarar una palabra correcta. Digan a los de corazón apocados, fortalezcanse, sé fuerte. ¿Por qué debo decir sé fuerte? Porque en tus palabras hay fuerza. Si tus palabras se originan en el corazón de Dios, la misma fuerza creadora que creó el mundo está ahora impartiendo algo a través de tus palabras a cualquier persona que esté mediamente abierta a recibir algo de Dios. Hay que hablar para que se produzca. No quiero que nos pongamos al mando. No digo que estemos a cargo de las cosas. Solo digo que cuando descubres el corazón de Dios no puedes quedarte callado. Cuando descubres el corazón de Dios para otra persona, no vas a permitir que su imagen personal controle cómo la ves. La fe ve. Es la naturaleza de la fe. La fe ve. Y necesitan que alguien crea en ellos en su peor hora, en su peor momento. Necesitan a alguien que se levante y diga, ¿sabes qué? Dios está a punto de reivindicarte. Sí, bueno, yo no lo veo de esa manera. Tienes que pararte donde yo estoy, porque si puedes ver lo que yo veo, serías la persona más animada del planeta, porque Dios está a punto de reivindicarte. Y la Escritura dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Dices lo que debes decir y luego Dios dice, y yo haré lo que debo hacer. Amén. Yo ya terminé. Eso es todo lo que quería decir. Déjenme hablar con la televisión por un momento. También sé que hay gente mirando. Hemos tenido muchas personas que llegan a Cristo en YouTube o en Bethel TV. Para mí es una de las cosas más extraordinarias. Hemos tenido gente que se tropezó literalmente con un video de YouTube. No buscando un servicio de Bethel sin saber nada acerca de Bethel. Simplemente tropiezan con un video y escuchan el Evangelio y entregan sus vidas a Jesús. Lo que estamos notando es que la misma presencia, el poder del Espíritu de Dios que cae sobre la gente en este tipo de ambiente, hemos tenido una y otra vez donde el poder de Dios cae sobre un individuo, viene, descansa, si puedo decirlo así, sobre un individuo mientras está sentado en su casa o en su oficina mirando en su teléfono. La misma atmósfera celestial que trae sanidad y liberación en esta sala no se limita a esta sala. Realmente toca a la gente justo donde está. Hay algunos de ustedes que están viendo en línea y simplemente no saben lo que es nacer de nuevo. Saber lo que es ser adoptado en la familia de Dios. Pasar literalmente de una vida de complacerte a ti mismo. Todos nuestros dolores ocurrieron porque tratamos de realizar nuestras vidas sin Dios en el centro. Y pasar de eso a convertirse en un verdadero discípulo de Jesucristo, esa es la invitación para cualquiera que esté mirando. Los quiero animar. La Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Su nombre no es uno más entre miles de falsos dioses. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Esta semana escuché a alguna persona famosa decir, hay muchos caminos de llegar a Dios. Si hay muchos caminos para llegar a Dios, entonces la crucifixión de Jesús fue un acto inútil e insensato. Inútil y tonto, pero no lo fue. Murió por ti y murió por mí. Quiero animarte a que vuelvas tu corazón hacia Él, incluso ahora mismo, y simplemente ora y pídele que te perdone de pecado. Entra en el chat, porque tenemos mucha gente que sirve en esa capacidad para orar contigo y hablar contigo. Quiero animarte que tu llegada a la fe cambiará el resto de tu vida. Puedes decir sobre tu propia vida,
Ya no soy el extranjero fuera del plan de Dios. Estoy en el centro de lo que Dios dice, de lo que Dios hace. Ya no soy yo a quien le han pasado cosas. Ahora soy la persona sobre la que Dios ha derramado su gracia y su favor. Quiero que hagas esto ahora. El resto de ustedes, ¿por qué no se ponen de pie en este cuarto? Déjame orar por ti. Luego, Chris, ¿vas a subir? Está bien, sube y haremos una transición muy suave y sin problemas. Va a ser un milagro. Es bueno verlos y todos los que están viendo en línea, pronto será su turno. Estamos trabajando, no podemos dar más detalles ahora mismo, pero miren sus correos electrónicos y todo eso. Muy bien. Padre, te pido que sea difícil perdernos en esta temporada, que sea difícil perdernos de lo que tú dices en un momento, que sea como una lectura terapéutica, que nos facilites escuchar lo que dices para que podamos hablar con valor, lo que cambia la dirección, la forma de hacer vida de la gente. Oro para que en nuestra propia ciudad hablemos vida en esta ciudad, en esta nación, por las naciones representadas. Oramos por eso, que la gracia de los decretos proféticos esté sobre nosotros ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén.